Continuamos en nuestra última parte, nos acompaña nuestra psicóloga infantil, ella es Mónica, bueno, infantil y de adolescentes también. Mónica González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María José. Ella trabaja en Hospital Quirón y aparte también escribe como Antonio de Dios en la página de Avatar Psicólogos. Sí. Y vamos a hablar hoy de la importancia que tiene que estemos atentos y de llevar a nuestro hijo a un profesional cuando notemos que algo en su aspecto madurativo no va bien, ¿no? Porque a veces ocurre que el diagnóstico es muy tarde, ¿no, sí, Mónica? Sí, vemos muchas veces que niños ya avanzados en edad, ¿no?, sin diagnósticos, a veces incluso importantes, ¿no?, y bueno, se tarda mucho todavía algunas veces. Entonces yo creo que es importante que los padres tengan información, no solo los padres, todos los profesionales que trabajen con niños, yo creo que deberían estar informados al respecto, ¿no?, y darse cuenta de si hay alguna señal que debe ponernos un poco en alerta, por lo menos para derivar al niño a algún profesional. También tengo que decir que la mayoría de las veces ya es así, ¿vale? A nosotros nos llegan muchos niños de colegios, por ejemplo, ¿no?, donde o bien el profesor o el orientador, el psicólogo que hay en el cole, se da cuenta de que bueno, hay algo que no está funcionando bien en el niño, ¿no?, y los padres también muchas veces, pero todavía encontramos casos donde esto no ha sido así y bueno, yo creo que es un tema importante porque cuanto antes nos demos cuenta de que nuestros niños tienen un problema, antes vamos a poner solución, lógicamente, y además el pronóstico va a ser mucho mejor. Claro, Mónica, porque me contabas que te llegó un caso a la consulta de un niño de 12 años y sin diagnóstico, y al final, ¿qué ocurría con él? Pues este niño, por ejemplo, que conocí hace unos meses, Iván, al que vamos a mandar un besito, seguro que le hace mucha ilusión que le saludemos a Iván. Bueno, lo saludamos desde aquí a Iván. Es un niño con un síndrome de Asperger y llega a mi consulta con 12 años sin un diagnóstico. ¿Ya la madre había acudido a pediatras, me imagino? Sí, le habían visto ya varios profesionales, ¿no? Y entonces esto sí que pues no debería clama ya al cielo, pasar. porque claro. un síndrome de Asperger, ¿con cuántos años empieza ya uno a darse cuenta o a aparecer los primeros síntomas? Hombre, los primeros síntomas de todo lo que es el espectro autista, que además la semana pasada, justamente el día 2, fue el día sobre la concienciación del autismo, ¿no?, y ahí creo que tenemos un trabajo pendiente importante. Sí. Bueno, pues los primeros síntomas de todos estos trastornos aparecen muy pronto, incluso cuando el niño es un bebé. Un bebé, sí, que ni siquiera hay que empezar a esperar a que ande, a que hable. Claro, bueno, en el lenguaje, por ejemplo, todos los problemas que tienen que ver con el autismo, una de las áreas afectadas es el lenguaje. Sí es cierto que, por ejemplo, el tipo Asperger, el lenguaje la mayoría de las veces no está afectado, ¿no?, o no está afectado desde un punto de vista formal. Entonces ahí, bueno, sí que es más fácil que tardemos un poco más. Pero, con el Asperger, pero no tanto. Pero el lenguaje es uno de los aspectos donde sí tenemos que estar muy pendientes en nuestros hijos, no solo para este tipo de trastornos, para otros, ¿vale? Y es una de las áreas importantes donde un retraso en la adquisición del lenguaje sí nos debe poner alertas. Bueno, ¿vale? Porque además tú estás escribiendo actualmente un artículo que vas a publicar en Avatar Psicólogos, en la página web de Avatar Psicólogos, que cualquier persona puede entrar, teclea www.avatarpsicólogos.com, ¿no? Incluso en el Facebook también lo tenemos, Avatar como la película. Yo sí, Avatar Psicólogos, sí. No hace falta. Y en ese artículo tú quieres, dar unas pinceladas de señales de alerta que debemos tener en cuenta con nuestro hijo, ¿no? Sí, lo vamos a publicar en el área de psicología infantil de nuestra página web. Pondremos en los próximos días algo en este sentido un poco más concreto, ¿no? Aquí, bueno, vamos a hablar un poco en general. En general. Pero sí, ahí se va a poder encontrar información. ¿Qué señales y a qué edad o a qué tiempo empieza a la madre tener que estar más pendiente de su hijo y qué señales son las primeras que nos pueden alertar? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Podemos distinguir tres grupos, ¿no?, o tres
¿Áreas? Sí, bueno, 3 áreas o 3 maneras distintas, ¿no? De manifestarse. De que un problema se pueda manifestar, ¿no? La primera es que el niño tenga problemas en la adquisición de los aprendizajes nuevos, o bien que no llegue a adquirirlos. Claro, ¿vale? ¿Como cuáles? Pues en el tema, por ejemplo, del lenguaje, en todo lo que tenga que ver con su desarrollo, ¿vale? En la adaptación de las normas sociales, por ejemplo, en la integración del niño en el cole. Sí, pero es que al decirlo del lenguaje yo he escuchado muchas más. Es que mi hijo no dice nada, ni una palabra. Claro, no pretendemos que el niño diga papá y mamá con 9 meses, tampoco, Claro, bueno, ¿no? también hay una cosa que hay que tener en cuenta y que además hace que esto sea un tema complicado, y es que en los niños hay desfases, todos los niños no aprenden todo a la misma edad. Claro, con 2 entonces, años claro, debemos saber decir palabras. claro, ¿no? entonces, a ver, hay veces que sí, que bueno, hay niños que van un poco más retrasados o niños un poco más adelantados, pero también es cierto que muchas veces eso o esa excusa hace que nos retrasemos mucho en acudir a un especialista. Claro. Porque bueno, te dice, bueno, ya hablará, ya andará, bueno, ya... Y hombre, hay una cosa y un momento que es muy importante en la infancia, ¿no? Y es cuando el niño empieza a ir al cole, ¿no? Sí, cuando empiece a ir al cole, todo esto no lo hace bien. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño no pueda seguir el ritmo de sus que compañeros. corresponde. Claro, eso nos debe poner siempre alerta, porque aunque luego la mayoría de las veces, afortunadamente, esto queda en nada, ¿no? O es algo fácil de solucionar, si mi hijo no es capaz de seguir el ritmo de la clase, por mucho que nos digan a los padres que esperemos, mi consejo es no esperar, porque eso, aunque luego no sea nada grave, sí va a provocar siempre un malestar en el niño. Claro. El no ser capaz de seguir el ritmo. Hoy en día con 3 añitos ya van al cole. Si con 3 añitos ya el niño vemos, la profesora nos dice que no sigue el ritmo, oye, no perdemos nada por acudir a un profesional y que sea esta persona la que nos indique, ¿no? Efectivamente, es que la tranquilidad yo creo que vale más que todo. Sí. Muchas veces a los padres nos da miedo o empezamos a ver a lo mejor que nuestro hijo no funciona del todo bien, ¿no? Hay veces que tenemos... hay veces es una sensación, ¿no? Sí. Y las madres, ya sabes, que tenemos ahí, yo creo, ese un instinto sexto sentido, ¿no? Y ese sexto sentido. Sí, y luego hay veces que realmente estamos viendo cosas que no van bien y nosotros mismos a veces no queremos ver. Y al final, si tenemos un problema, cuanto antes miremos ahí mejor, porque es que el problema va a estar, al margen de que hablemos o no, veamos o no, llevemos al niño antes a que le vea un profesional o no, ¿no? Y cuando no queremos ver, lo que hacemos es que al final el problema siempre, lógicamente, va a hacerse mayor, ¿no? Claro. Por lo tanto, vamos a ver esas 3 áreas que me comentabas. Sí, bueno, la primera, lo que te digo, es cuando el niño en los aprendizajes que debe hacer, pues va, como estamos diciendo, con un retraso o vemos que no adquiere ese aprendizaje, ¿vale? Es un poco todo lo que estamos hablando en cuanto al lenguaje, a su desarrollo pues motor, por ejemplo, también. Vemos que, como te decía, no es capaz de seguir el ritmo de la clase porque su aprendizaje es más lento, ¿vale? Después hay otra parte, otra manera, ¿no? Otros trastornos que se manifiestan por un retroceso en adquisiciones que el niño ya ha hecho. Vale, de repente muy nuestro importante. Hijo hacía algo bien, como por ejemplo, no sé... Con el lenguaje, si con el volvemos lenguaje. otra vez, ¿vale? Que me parece fundamental el tema del lenguaje y la comunicación, y vemos que hay un retroceso en conductas que el niño ya ha aprendido a hacer, o por ejemplo en el control de esfínteres. El niño ya... ¿Iba solito al baño? Sí, y pues en edades donde ya entendemos que el niño es mayor para volver otra vez a hacerse pipí, por ejemplo, en la cama, pues también claro, debemos estar alerta a eso. Que alerta, porque puede ser que de repente un niño empieza a hacer pis en la cama y es porque tiene pesadillas. Esto, claro. Y ocurre algo y simplemente acudir a un profesional y eso comunicarle lo que ocurre. Eso es. Vuelvo a decir que la mayoría de las veces no es nada grave lo que está pasando. Hay veces que un problema emocional, por ejemplo, en los niños, puede hacer que se hagan pipí en la cama. Que también está bien saberlo, lógicamente. Exactamente. Oye, ¿qué le ocurre? Es que los padres se han separado, es que en el cole tiene peleas continuas con algún amiguito, cualquier cosa que para un niño es un mundo. Lo que para nosotros es algo que se soluciona en 2 minutos, para ellos es todo un mundo, ¿no? Efectivamente. Estar ahí también sabiendo lo que le ocurre a nuestro hijo. Claro, o sea que en el retroceso en conductas o aprendizajes que ya se habían hecho también puede ser una señal, ¿vale? Y después el último grupo es cambios
que veamos significativos en el comportamiento de nuestros hijos o en el estado emocional de nuestros hijos, Sí. ¿vale? También muy importante. ¿Algún ejemplo? Los niños, pues niños que de repente estén muy irascibles, se muestren muy agresivos, por ejemplo, porque trastornos que se dan en adultos, por ejemplo, depresiones o problemas de ansiedad, en los niños también se dan. Se dan. Lo que pasa es que su manifestación es distinta. Claro, un ataque de ansiedad en un niño puede ser una irritación, ¿no? Sí, o la tristeza, por ejemplo, en el niño no tiene por qué manifestarse, como en un adulto en la depresión, que sí es un síntoma muy característico de la tristeza. El niño puede ser más irritabilidad, ¿no? O estar, pues eso, más portarse peor. O... Entonces, claro, no porque un día esté más irritado, no, sino claro, porque bueno, sea algo continuado. Sí, algo que realmente nos llama la atención, ¿no? Que su estado emocional ha cambiado, ¿no? O su comportamiento ha cambiado, o que de repente está, pues eso, ¿no? Más agresivo. Muchas veces los niños tienen problemas o conflictos de tipo emocional que, aunque parezca ilógico, no comparten con nosotros o no se atreven o... Claro, ¿vale? porque es que ellos, incluso a veces es que no lo entienden, qué les está ocurriendo en su cuerpo, en su mente y qué está pasando con ellos. Claro, ¿no? o a veces temen también, bueno, ya hemos visto, volveremos 1000 veces a hablar sobre deseos básicos, ¿no? Y el tema de pues pensar que no van a estar a la altura, ¿no? Que van a decepcionarnos de alguna forma si ellos solos no son capaces de gestionar según qué cosas. ¿Vale? Pues puede provocarles también un malestar que igual los padres en un momento dado no nos damos cuenta, pero para eso hay también profesionales. Es curioso, pero ayer viendo una serie así que hay de chicos, ¿no? Jovencito, la de Violeta esta, ¿no? La niña no podía hablar, estaba afónica y no era capaz de decirle al padre lo que le pasaba. Entonces mi hijo me preguntó, lo digo porque puede ser una anécdota, ¿y por qué no le dice lo que le pasa, que no puede hablar y ya está? ¿Por qué tiene que esconder eso? Esconden los niños muchas cosas. Claro, sí, esconden. Y parece que porque le vaya a decir al padre, me ha pasado esto o lo otro, claro, porque ella canta, oye, va a ser un trauma, ¿no? Claro, normalmente por lo que un niño oculta algo, sí, igual que lo hacemos los adultos, o por lo que una persona miente, igual que los adultos, es porque cree o las expectativas que tiene de lo que va a pasar después no son las mejores, ¿no? Claro. Entonces, que hay veces que no es la realidad, pero muchas veces sí, ¿no? Hay veces que nuestro hijo ante algún problema, la reacción nuestra o lo que ha encontrado en nosotros, pues igual no ha sido lo más indicado y a lo mejor nosotros no nos hemos dado ni cuenta. Claro, por lo tanto, confianza con ellos, hablarle mucho con ellos, que siempre volvemos a lo mismo, mucha comunicación. Mucha comunicación, entender que su realidad y la nuestra es totalmente distinta. ¿Vale? O sea que ahí... No darle ni mucha ni poca importancia a lo que le ocurren a ellos. Sí, bueno, darle la que tenga para él. Para él, para el niño. Claro. Sí, hay que darle importancia a lo que... Sí, quiero decir que si para el niño es importante que le molesta algo, oye, pues no tratarlo como una simple tontería, ni reírse, ni nada. Oye, pues... Eso es. El próximo día podemos hablar de todo esto, de la gestión emocional y cómo permitir que nuestros hijos expresen sus emociones de la mejor manera. Puede ser un tema muy chulo para el próximo día. Sí. Porque muchas veces no sabemos de qué hablar y, oye, ¿de qué hablamos? ¿Qué tema está más...? Oye, pues hoy hemos hablado de esto, de señales de alerta, que puede ser buen tema porque, claro, la semana pasada se celebraba este Día Mundial de apoyo a los niños y a niñas con autismo, ¿no? O la persona autista. Y es muy importante que desde que son pequeñitos estemos ahí pendientes, ¿no? Es un grupo de trastornos que muchas veces aquí sí se da esto, lo estamos hablando, ¿no? El diagnóstico tarde. Y bueno, luego hay otros casos donde ves que niños ya con menos de 3 años han sido diagnosticados, ¿no? De una forma correcta y, jolines, no tiene nada que ver empezar a trabajar con un niño con estas edades que con 12 años, por ejemplo, porque además el sufrimiento, no sé si ya lo he dicho esto, el sufrimiento que ya esto ha generado en el niño porque se le ha obligado o se le intenta hacer que viva en una realidad que él no entiende, no solo en trastornos del espectro autista, en otras áreas también, ¿vale? Hay niños, por ejemplo, con dislexias que intentan seguir el ritmo de la clase, no son capaces. Claro, es muy frustrante. Es muy frustrante, se les etiqueta como niños torpes o tontos incluso, y hay veces que esto el niño ya lo lleva para los restos, ¿vale? Cuando no son niños con una inteligencia por debajo de lo normal, igual tienen un problema, una dificultad que les está haciendo que no sean capaces de seguir su ritmo, pero que si a esto se le pone solución,
están a la altura de Claro, todos. sí, en inteligencia están a la altura del resto. En la dislexia, por ejemplo, no hay ningún retraso cognitivo, ¿no? Sí, simplemente se puede corregir. Hay una dificultad que hay que corregir. Hay que claro. corregir. Bueno, pues Mónica, yo creo que ha quedado muy claro y lo que tú dices, cómo gestionar las emociones de los niños Para el próximo y cómo día. a ellos sentirles que nos interesan sus problemas, porque Eso es. para ellos son problemas, Sí. aunque para nosotros sean, oye, pues eso es nada, que te has caído, te duele aquí, pues esto no. Para cada uno sus problemas son su mundo, ¿no? Su Y mundo. son lo más importante, y sentir que alguien te entiende es la mejor manera de ayudar a otro, no solo a los niños, también a los adultos. Ay, verdad, verdad. También a los adultos. Sí. Dentro de 2 semanitas, después de Semana Santa. Muy bien. Que te lo pases muy bien en Igualmente. esta Semana Santa. Igual, y nosotros, para todos. gracias, nos despedimos con Mónica. Volvemos mañana, como siempre, a las 8 de la tarde de nuevo aquí en nuestro Café y Té. Hasta mañana.